السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Con la gracia de Dios el Todopoderoso, el Jamia Ahmadiyya se ha establecido en diversos países a lo largo del mundo. Una vez que los misioneros concluyen sus estudios, comienzan su trabajo de campo y esto es lo que están haciendo ahora. Antiguamente solo había jamias en Rabwa y Qadian, donde los misioneros se graduaban con el grado de Shahidin. Recientemente, aquí en el Jamia Ahmadiyya del Reino Unido, hubo una convocatoria conjunta del Jamia del Reino Unido y del Jamia Ahmadiyya de Canadá, con los estudiantes que se habían graduado. Estos misioneros que se han licenciado con el grado de Shahid y que se han ofrecido para el servicio de la fe son personas que han crecido en una cultura y sociedad occidentales. Habiendo completado su educación, ellos mismos han elegido estudiar en Jamia y han logrado cumplir con este objetivo. Entre ellos, la mayoría, si no todos, son parte del sistema de Waqf-e-Nau. Viviendo en estos países occidentales, donde el materialismo, así como su atracción y encanto, está en su apogeo, no cabe duda de que son afortunados al haber ofrecido sus vidas para ser incluidos entre los soldados de la fe, y de esta manera han puesto en práctica su juramento de dar preferencia a la fe sobre las causas mundanas. Sin embargo, deben siempre tener en cuenta que esta oportunidad no sería posible si no fuera por la gracia de Dios el Todopoderoso. Por esta razón, al igual que aquellos que estén estudiando en cualquier jamia de Occidente e incluso aquellos que estudian en cualquier jamia normal, por normal me refiero a aquellos estudiando en otros países, deben adoptar humildad
y considerar que esta oportunidad se debe únicamente a la gracia de Dios el Todopoderoso. Siempre deben buscar la gracia de Dios postrándose ante Él. De la misma forma, durante la ceremonia de graduación también he mencionado que la Jamaat necesita murabbiyan y mubalighin, y esta necesidad no solo está en aumento, sino que ha crecido sustancialmente. Por tanto, el mayor número de waqf posibles debe presentarse para estudiar en Jamia Ahmadiyya. Los padres deben guiar a sus hijos desde una edad temprana y asegurar su formación moral. Su formación moral debe conseguirse de tal manera que tengan un deseo de unirse al Jamia Ahmadiyya. En este momento, aparte de Rabbi Qadian, Jamia Ahmadiyya está establecido en el Reino Unido y Alemania, donde los estudiantes de países europeos tienen la oportunidad de estudiar. Además, el Jamia Ahmadiyya de Canadá se encuentra oficialmente reconocido como una institución educativa y como resultado los estudiantes de otros países también tienen la posibilidad de acudir a él. Hay un Jamia Ahmadiyya en Ghana, donde este año la clase de Shahid se graduará, y es una institución en la que estudian muchos estudiantes de diferentes países. También hay un Jamia Ahmadiyya en Bangladesh, y el Jamia Ahmadiyya de Indonesia se ha ampliado para poder incorporar el título de Shahid. Por lo tanto, los niños Waqf deben tratar de unirse al Jamia y, como he mencionado antes, los padres son responsables de formarles para esta responsabilidad. Todas las plazas disponibles en nuestros centros de Jamia deberían por lo menos estar todas ocupadas. Solo entonces seremos capaces de cumplir con nuestros requisitos para murabbiyan y mubalighin. En este momento me gustaría tratar algunas de las cuestiones que surgen en las mentes de algunos misioneros que han empezado su trabajo de campo. Con frecuencia oriento a los murabbiyan y mubalighin y respondo sus preguntas. Pero la razón por la cual estoy tratando esto aquí es para que las personas con cargos en la Jamaat entiendan cómo trabajar con ellos. Es decir, la cooperación mutua entre murabbiyan, mubalighin y las personas con cargos en la comunidad. En este caso me refiero especialmente a los sadrán y a los amires, porque en ocasiones surgen malentendidos entre ellos y las personas con cargos terminan por causar fricciones entre ambas partes. Esto posteriormente impide que trabajen juntos de forma eficiente y una parte empieza a sentir como si hubiese habido un corte de comunicación. Los misioneros frecuentemente preguntan hasta qué punto un sadr puede intervenir en sus asuntos y también cuáles son sus propios límites y los límites de los responsables de la comunidad. Se podría dar el caso en el que a veces un misionero es capaz de ver un tema desde un punto de vista moral y desea implementar un sistema en su localidad, pero el presidente discrepa con él y cree que se debería actuar de una manera diferente. Alternativamente podría ocurrir que, debido a su naturaleza o por haber servido como un presidente de una Jamaat durante un largo periodo de tiempo, dicho presidente crea que sus planes son correctos.
y que el misionero debería actuar acorde a sus deseos. Entonces se dan casos donde en una reunión abierta, en frente de otras personas, el presidente pueda pedir respuestas del misionero o hablarle de una forma que sea inapropiada. Un joven misionero puede sentirse molesto por esta conducta, o puede no gustarle y sentirse insultado, o quizás incluso le replique. El punto fundamental que los misioneros deberían siempre recordar es que deben obedecer a todos aquellos en la administración que se encuentren en una posición de autoridad sobre ellos. Si surgiese una situación como esta, deben dar un ejemplo de obediencia y permanecer en silencio para evitar crear un impacto negativo en los miembros de la Jamaat y prevenir cualquier perturbación dentro de dicha localidad. Si se estuviesen cometiendo injusticias, entonces uno debe informar a su Amir nacional o al presidente o reportarlo a la sede central, y también pueden escribirme a mí. Al mismo tiempo, es responsabilidad de los presidentes locales y nacionales asegurar que muestran un nivel de respeto a los misioneros. El presidente local y el presidente nacional de una Jamaat deben actuar de una manera en la que sean los que muestran el mayor respeto al misionero y trabajen con él a través de la cooperación mutua y consulta. Similarmente, el resto de personas con cargos deberían también trabajar en armonía. Con el misionero dentro de sus departamentos, y los misioneros deben cooperar totalmente con los presidentes locales o nacionales de la Jamaat con la mayor humildad y piedad posible. Nuestros objetivos son los mismos y consisten en la formación moral y secular de los miembros de la comunidad, establecer el respeto por la Jamaat, atraer a todos hacia el califato y establecer la unidad de Dios el Todopoderoso, así como extender las verdaderas enseñanzas del Islam al resto del mundo. ¿Por qué se prueban los límites y el nivel de control de alguien? Debemos convertirnos en uno y trabajar juntos. En este respecto, debemos siempre recordar una orden fundamental del Dios el Todopoderoso que es decir, y ayudaos el uno al otro en la rectitud y en la piedad. Cada miembro de la Jamaat es consciente de que no hay mayor bendición que tener la oportunidad de servir a la Jamaat. Independientemente de cuál sea su capacidad, y con el fin de servir a la Jamaat, uno siempre debe recordar que la piedad es un componente clave de esto. Cuando se sirve a la Jamaat, solo la piedad asegura que uno sea capaz de llevar a cabo un servicio que sea aceptado. Esta naturaleza de trabajo conlleva buscar el beneplácito de Dios el Todopoderoso mediante la interiorización del temor a Dios en el corazón. Por consiguiente, para los misioneros como para las personas con cargos, los límites que se prefijan son lograr la virtud y la piedad, y cuando se desarrolle una relación de amor mutuo y hermandad, es para que ambos puedan trabajar para un mayor desarrollo intelectual y espiritual de la comunidad. El Mesías prometido indicó una vez: es decir, ayudaros el uno al otro en la rectitud y en la piedad.
Esto significa aliviar las cargas de tu hermano débil, ayudar en debilidades tanto financieras como espirituales y cuidar a aquellos que tienen enfermedades físicas. Esto solo se puede lograr cuando los misioneros y las personas con cargos trabajen juntos por simpatía y compasión hacia los miembros de la comunidad. Acompañar a alguien en la debilidad de su conducta y en las faltas de su fe no significa ser como ellos. Significa que el presidente de la Jamaat y las otras personas con cargos deberán trabajar en su plena capacidad para eliminar las debilidades en las acciones y en la fe. Al mismo tiempo, los misioneros, en su capacidad de educadores de la Jamaat como representantes del Jalifa, deberán trabajar con sus plenas capacidades, ya que están más versados en el conocimiento religioso. El Mesías prometido indicó a continuación: una Jamaat no puede ser catalogada como comunidad hasta que los fuertes sean un pilar de apoyo para los débiles. Por consiguiente, se ha establecido la administración de la Jamaat para trazar programas de avance de las facultades espirituales, seculares y físicas de los miembros de la comunidad. El Mesías prometido indicó: los mayores de la Jamaat deberán servir a los miembros jóvenes de la comunidad y tratarlos de una manera agradable. Esto es importante para la relación entre las personas con cargos, incluidos los presidentes, el presidente nacional y los miembros de la comunidad. Pero, al mismo tiempo, también juega un papel vital en la relación entre el presidente y el misionero. Mostrar un ejemplo a otro de una conducta piadosa y honesta es esencial para los miembros de la comunidad y así incrementar su progreso y conocimiento en la espiritualidad. Observamos que a menudo, cuando existen los más mínimos malentendidos entre los misioneros y las personas con cargos y presidentes, Satanás los divide creando fisuras, y esto hace temblar los cimientos de la piedad y la honestidad. Algunos se alían y simpatizan con el misionero y le dicen que ha sido maltratado por el presidente. Otros se alían con el presidente y le dicen que el misionero se ha comportado mal. Aquellos que iban a ser reformados espiritualmente por los misioneros y por el presidente de la Jamaat, entre ellos mismos crean un abismo y lejanía en la relación de estos dos. Al final, esto crea ansiedad y recelo entre los miembros. El Mesías prometido dijo: daros cuenta que una comunidad no puede seguir siendo una comunidad cuando los miembros se devoran el uno al otro, ni cuando un grupo se junta y se queja de los pobres hermanos ausentes y discuten sobre sus defectos. Nunca debe pasar esto. Al contrario, debemos ser una unidad colectiva y fuerte, así unidos para exhibir esta fuerza, poder y unidad que fomenta el amor y las bendiciones. El Mesías prometido dice: será posible expandir vuestras facultades morales cuando ensanchéis la mira de vuestra compasión, amor y perdón, para que pueda llegar a todas las esferas. Dad siempre prioridad a cubrir los defectos de otros y mostrarles clemencia independientemente de su temperamento. Los misioneros y las personas
con cargos que se les asignan importantes tareas, deben actuar especialmente con esta guía del Mesías prometido y mostrar misericordia, compasión y cubrir las faltas hacia la gente con diferentes cualidades. Debéis albergar la mayor empatía, simpatía y ocultar las faltas de los demás. El Mesías prometido dice: no os volváis ansiosos e irritables en los más mínimos problemas, ya que esto provocará rencor y dañará los sentimientos de otros. Citando esta referencia, no se infiere que Dios nos perdone esto sea un problema común y general en los malentendidos y diferencias entre las personas con cargos de la Jamaat y en particular los presidentes, amires o misioneros. Este no es en absoluto el caso. Puede que haya un puñado de casos y muy pocos incidentes llegan a mi conocimiento cada año. La razón por que he abordado explícitamente este problema es para que los presidentes el amir y los misioneros se den cuenta del vasto tamaño de su trabajo y que existe un objetivo vital en esto. Y si Dios nos perdone, las discusiones surgen entre ellos, deberán resolverlas inmediatamente. A menudo vemos que las disputas específicas no se limitan a individuos en cuestión, sino que acaban teniendo un impacto en los miembros de la Jamaat. Y, como he dicho antes, Satanás busca sacar beneficio inapropiado de esta situación. Por consiguiente, ambos lados deben siempre mantener el objetivo mayor en sus mentes todo el tiempo. Esto es, deben trabajar al unísono hacia el entrenamiento de los miembros y educarlos y guiarlos en temas de adquisición del conocimiento, temas espirituales y organizativos. El Mesías prometido ha dicho muy claramente que veremos surgir resultados reales cuando trabajemos en armonía y unidad. Dijo que una tarea que requiere 2 manos para completar no se puede lograr con una sola mano. Y dijo que el sendero por el que hay que pasar requiere que ambos pies caminen y no se puede andar con un solo pie. El Mesías prometido dijo además que nuestro éxito depende de trabajar de forma unida y cooperando mutuamente. ¿Puede un individuo solitario realizar alguna obra de la fe o del mundo? Absolutamente no. Sin la ayuda y el apoyo mutuo no se puede lograr nada en los reinos mundanos o religiosos. El Mesías prometido también dijo que en particular con tareas que tienen un objetivo grande y significativo es absolutamente esencial trabajar estrecha y conjuntamente en equipo. Por lo tanto, ni el amir ni el presidente local o regional deben asumir toda la autoridad y la toma de decisiones para funcionar según sus propios deseos. Y tampoco debe un misionero considerar su opinión sagrada y tratar de implementar solo sus opiniones. En su lugar, deben trabajar en estrecha cooperación mutua. Como dije, a los misioneros se les confía el tarbiyat de los miembros de la formación espiritual de los miembros de la Jamaat y en general poseen y deben poseer un mayor conocimiento religioso. Deben esforzarse para ampliar su conocimiento religioso y también aumentar sus estándares espirituales. Por ello, el nivel de piedad de un misionero debe exceder el de los miembros en general. Una vez que los misioneros comprendan esto y actúen en consecuencia,
entonces el respeto a los misioneros se generará automáticamente entre los responsables y los miembros de la Jamaat. El presidente de la Jamaat o el amir de la Jamaat debe recordar que, como jefes administrativos, son responsables de gestionar el sistema y la administración de la Jamaat correctamente y han sido elegidos como los representantes por el Jalifa de la época para ello. Los misioneros, de la misma manera, los misioneros son los responsables de emplear todos los medios posibles para mejorar los estándares religiosos y espirituales de los miembros de la Jamaat y son los representantes del Jalifa de la época para cumplir con esta responsabilidad. Por tanto, debe haber una estrecha cooperación entre los amires y los presidentes locales y misioneros y deben trabajar siguiendo un plan de forma conjunta. Solo de esta manera pueden fortalecer a la Jamaat desde un punto de vista administrativo y también pueden mejorar constantemente los estándares espirituales y educativos de todos los miembros. Antes he mencionado brevemente y reiteraré una vez más que los presidentes, amires y todos los responsables tienen el deber de desarrollar el respeto en sus corazones por los misioneros y de hecho por todos los Waqf Zindagi. Y también deben infundir este respeto en los corazones de los miembros de la Jamaat. Es vuestra tarea respetar e inculcar el respeto para que se evidencie la importancia de la situación de los murabbis y muballighs y de las personas que han consagrado su vida, para que la máxima cantidad de jóvenes se presente para servir a la fe. Indudablemente las personas consagran su vida para el servicio de la religión o se hacen murabbi y muballigh solo para alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. Sin embargo, esta comprensión y percepción se obtiene gradualmente para que los jóvenes Waqf-e-Nau consagren sus vidas para servir a la religión. Necesitan una motivación e inspiración visibles para estimular su entusiasmo. Este es un hecho de la naturaleza humana que nadie puede negar. Al principio se necesita una inspiración. Sin embargo, cuando uno adquiere el conocimiento y la comprensión y entiende que todo lo que uno hace debe ser puramente por Allah, entonces progresa espiritualmente después de dedicar su vida. A partir de entonces, las personas que han consagrado sus vidas no mirarán, ni deben hacerlo, al mundo o a la gente mundana o cómo le tratan a él. De hecho, este es el verdadero espíritu del Waqf. Por lo tanto, los presidentes, los amires y las personas con cargos en la Jamaat deben aumentar excepcionalmente su humildad y cooperación cuando trabajan con misioneros y personas consagradas. De manera que sea más fácil adquirir nuevos misioneros en el futuro. Como he dicho, necesitamos un gran número de misioneros. Necesitamos que los corazones de los jóvenes se sientan inspirados en gran medida para convertirse en murabbis y muballighs y consagren sus vidas. Quisiera decir también a los jóvenes Waqf-e-Nau y a los jóvenes misioneros que actualmente están trabajando en el campo que, independientemente de si el mundo aprecia su estatus o no, e independientemente de si cualquier presidente local, amir, responsable o incluso miembro de la Jamaat le trata con respeto o no, deben continuar manteniendo con intenciones piadosas la promesa de sacrificio que han hecho con Allah el Todopoderoso. Deben estar constantemente atentos
al hecho de que primero sus padres dedicaron su vida antes de que naciera y cuando alcanzaron la edad adulta reafirmaron su promesa. Y esto significa que nunca debo mirar al mundo, sino que deben mirar hacia Allah el Todopoderoso y deben analizar lo que la comunidad de Allah el Todopoderoso requiere. Por lo tanto, deben estar preparados para inscribirse en Jamia Ahmadiyya. Y una vez que se convierten en misioneros, entonces, ante cualquier problema, deben someterse y prostrarse solo ante Dios el Todopoderoso. Deben ignorar completamente cómo la gente os trata y actúa hacia vosotros. El hombre, de forma natural, siempre se posterna ante Dios el Todopoderoso y debe hacerlo así. Sin embargo, lo que quiero decir aquí es que no debéis preocuparos por lo que los responsables digan sobre vosotros. Si surge alguna cuestión de queja, entonces, en vez de expresar estas inquietudes a las demás personas, debéis presentar el problema ante Dios en prostración. No os preocupéis por la actitud de las personas hacia vosotros. Una persona que ha consagrado su vida dedica toda su vida a trabajar para la religión de Allah el Todopoderoso, mientras que un responsable está en ese cargo temporalmente. Si no resulta beneficioso para la Jamaat y en lugar de cooperar crea problemas, entonces, como también es responsabilidad de los misioneros orar constantemente, entonces deben orar para que los responsables sigan el camino recto. Deben suplicar a Allah que Él se deshaga de tales responsables. Allah el Todopoderoso es el conocedor de lo invisible y es también el poseedor de todos los poderes. Si Él siente que lo mejor es reemplazar a un responsable, entonces Dios así lo hará. Y si siente que es mejor que un responsable permanezca en ese puesto debido a otras cualidades que posee, entonces Allah, el Todopoderoso, reformará las debilidades que muestre el responsable que conducen a problemas a través de las oraciones que hagan por él. Un misionero debe cooperar donde quiera que esté y también debe orar. También me gustaría decir a los misioneros y a los responsables que si esperamos que los miembros de la Jamaat no hagan comentarios negativos en sus casas respecto a otros responsables, en ese caso, los presidentes locales, amires y responsables y misioneros deben asegurarse siempre de que en sus propias casas no se hable mal de ningún responsable. Ciertamente se pueden tratar aspectos positivos para que la progenie de los responsables y misioneros se cree el respeto por la organización de la Jamaat y por los Waqf-e-Zindagi y que se mantenga el respeto por los que sirven a la Jamaat de alguna manera. Los responsables, en particular los presidentes locales y los presidentes nacionales, siempre deben recordar que deben tratar a los miembros de la Jamaat con gran amor y afecto. Los cargos que se les asignan son puramente debidos a las bendiciones de Allah el Todopoderoso y no porque sea su derecho. Por lo tanto, debéis cuidar de esta bendición con gran humildad y debéis cumplir con la responsabilidad legítima que el Jalifa actual ha puesto sobre vosotros, es decir, cuidar de esta hermosa Jamaat. El presidente local y el presidente nacional deben hacer sentir a todos los miembros de la Jamaat, jóvenes y ancianos, que están protegidos
bajo la seguridad de sus alas. Al igual que una gallina protege a sus polluelos usando sus alas, deben dirigirse a cada individuo con un tono suave y de una manera agradable. Su posición de autoridad debe aumentar su humildad en vez de generar arrogancia. La puerta de cada responsable y misionero debe estar siempre abierta para todos. Debemos mantener siempre ante nosotros el noble ejemplo del santo profeta. Se relata que el santo profeta siempre saludaba a todos con una sonrisa. Hay gente que se queja de que envían sus problemas a la administración de la Jamaat, pero pasan los meses y no reciben actualización sobre su progreso. Sin embargo, el año pasado ya en varias ocasiones recordé a los miembros sobre este asunto y también lo mencioné en mis sermones. Todos los asuntos deben resolverse rápidamente y no deben prolongarse innecesariamente. En ciertos casos puede haber una necesidad genuina de requerir más tiempo, ya que la investigación puede no estar resuelta. En tales casos, se debe actualizar a las partes interesadas o a la persona que ha presentado su queja sobre el estado de su caso. Sus cartas deben ser visadas. En cualquier caso, si se responde a la parte afectada y además los responsables, particularmente los presidentes locales y nacionales, se dirigen a los miembros con una sonrisa, esto resolvería la mitad de sus quejas y se acabarían de esta manera. El santo profeta nos enseñó incluso los principios más básicos y nos explicó cuál debe ser el estándar de nuestra moral y nuestra conducta. Si uno se adhiere a ello, entonces la gente ya no tendrá el recelo que tienen sobre los presidentes locales, nacionales y responsables, es decir, que su conducta personal crea un ambiente desagradable. En relación a saludarse de una manera agradable, el santo profeta declaró en una ocasión: no consideréis que ninguna acción piadosa sea insignificante, aunque sea el acto virtuoso de saludar al hermano con amabilidad. Por lo tanto, cada uno debe procurar aumentar su número de buenas acciones a través de todos los medios posibles. Los responsables deben recordar siempre que cualquier posición que ocupan en la Jamaat debe de hecho aumentar su humildad en lugar de convertirse en una fuente de arrogancia. Por lo tanto, cada acción y decisión de los responsables debe llevarse a cabo teniendo en mente el temor de Allah en sus corazones, adoptando extrema humildad y cumpliendo los estándares de justicia. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha advertido a los que están en el poder y a los gobernantes, y por tanto, si los responsables mantienen esta advertencia en mente, entonces la calidad de su trabajo y el cumplimiento de los requisitos de la justicia aumentará de forma manifiesta. En una ocasión, el santo profeta declaró: Allah Ta'ala prohibirá entrar en el cielo a aquella persona que sea responsable de otra, pero haya sido negligente en su responsabilidad y no cumpla con sus deberes y no busque su bienestar. Esta advertencia es tan severa que indudablemente hará que uno tiemble.
Por lo tanto, si un responsable tiene una firme creencia en Allah el Todopoderoso y en el más allá, entonces cada acción suya la que llevará a cabo con temor de Dios. En otra ocasión, el santo profeta declaró: en el día del juicio, un gobernante justo será el más amado y más cercano al Todopoderoso, y un gobernante injusto será el peor a los ojos de Allah el Todopoderoso y será el más alejado de él. Por lo tanto, los responsables deben cumplir con su responsabilidad prestando atención a los detalles mínimos, porque sólo entonces se pueden cumplir los requisitos de la justicia. Del mismo modo, el santo profeta también declaró: cualquiera que cierra su puerta a los necesitados y destituidos, Allah el Todopoderoso también cerrará las puertas del cielo sobre él cuando esté en necesidad. Por lo tanto, todos los responsables, ya sea un presidente nacional o un responsable de una localidad, tienen el deber de cumplir con sus responsabilidades como representantes de la administración que, de hecho, gira alrededor del Jalifa. Y están puestos como representantes del Jalifa. Siempre deben buscar la gracia de Allah el Todopoderoso. Del mismo modo, los responsables de las organizaciones auxiliares deben entender también sus responsabilidades. Las organizaciones auxiliares Ansar, Lajna y Judam deben ser activos a todos los niveles. La razón por la cual Hazrat Musleh Maud estableció estas organizaciones auxiliares fue para que la Jamaat se hiciera cada vez más activa en cada etapa y así la Jamaat continúe progresando por diferentes medios. Por otra parte, también es para que se pudiera mantener el contacto con cada miembro de la Jamaat, ya sean mujeres, niños, jóvenes o ancianos. Y, por lo tanto, el Jalifa de la época pueda recibir continuamente actualizaciones sobre los miembros procedentes de diferentes fuentes. Por lo tanto, todo responsable debe considerar la oportunidad de servir a la fe como un gran favor de Allah el Todopoderoso sobre ellos y debe cooperar activamente con los otros responsables, el presidente nacional, los presidentes locales y las organizaciones auxiliares deben trabajar cooperando mutuamente y si esta cooperación mutua existe y las organizaciones auxiliares y el sistema general de la Jamaat se vuelven más activos, entonces esto aumentará en última instancia el progreso general de la Jamaat en gran medida. Por lo tanto, esto siempre debe tenerse en cuenta. Los responsables también deben tener en cuenta que incluso si alguien presenta una queja contra ellos o alguien habla en contra de ellos en su presencia, entonces deben tener el coraje de escucharlo. Los responsables deben mostrar el nivel más alto de coraje y no deben tratar de vengarse contra esa persona, sino que deben evaluarse si o no ese defecto se encuentra en ellos y si hay alguna verdad en lo que se dice y posteriormente deberían tratar de reformarse. Esto también es importante para que uno pueda cumplir con los requisitos de justicia y equidad. También quisiera decir a los miembros de la Jamaat que deben tratar de aumentar su nivel de taqwa, ya que ellos también han sido instruidos para ayudarse unos a otros en justicia y piedad. Si los miembros de la Jamaat elevan su nivel de taqwa y piedad, entonces automáticamente podrá seguir encontrándose a responsables que se adhieran al taqwa y a la piedad. Por lo tanto, cada miembro de la Jamaat necesita reflexionar sobre su nivel de taqwa y piedad y también evaluar si están tratando de aumentarlo. Además, cada miembro de la Jamaat debe cumplir con su deber en lo que respecta a la obediencia. Este es un deber muy importante que se ha confiado a la Jamaat y es que deben mostrar obediencia. Los ejemplos de obediencia que se exhiban no solo
no solo os permitirán fortalecer vuestro vínculo con la Jamaat, sino también permitir que sus progenies permanezcan unidas a ella. Si el nivel de taqwa y piedad continúa aumentando, entonces en sus futuras generaciones, de forma natural, se darán cuenta de que los responsables que se adherirán al taqwa en el futuro también. Por lo tanto, debemos incorporar esta instrucción del Santo Profeta en nuestros corazones y también en los corazones de nuestra progenie. Es decir, debemos cumplir con nuestro deber en todas las circunstancias, ya sea en momentos de dificultad o abundancia, felicidad o pena, e incluso en las situaciones en las que se infringen nuestros derechos y se nos trata con parcialidad. En resumen, se debe prestar obediencia a la decisión del gobernante del momento. Aunque en la Jamaat no tenemos gobernantes mundanos como tales, debemos sin embargo prestar obediencia al Nizam de la Jamaat con el mismo espíritu, al margen de si la decisión va en favor o en contra nuestra. Si sientes que la actuación es injusta, debes orar a Allah el Todopoderoso e intentar informar al Jalifa del momento o a las autoridades superiores, pero no debes rebelarte bajo ninguna circunstancia. Según las instrucciones del Santo Profeta, debemos orar por los responsables y los gobernantes, tanto en lo que se refiere a lo mundano como a lo religioso, para que nos amen y les amemos, y para que recen por nosotros, y también recemos por ellos. Debemos convertirnos en aquellos respecto a los cuales el Santo Profeta declaró que en el día del juicio Allah el Todopoderoso dirá: ¿dónde están esas personas que se amaron las unas a las otras solo por la causa de mi grandeza y majestad? Hoy, cuando no hay otra sombra aparte de la mía, les concederé un lugar bajo la sombra de mi misericordia. Así, a quien se le concede un lugar bajo la sombra de Dios, consigue la recompensa de ambos mundos. Que Allah el Todopoderoso permita que todas nuestras acciones las realicemos solo para conseguir su placer. Que Allah el Todopoderoso nos capacite para cumplir con las responsabilidades que nos ha sido confiadas tras habernos unido a la llamada del seguidor devoto del Santo Profeta, y que podemos estar a la altura de las expectativas que el Mesías prometido tenía de su llamada. Respecto a estas expectativas, el Mesías prometido declaró: Allah el Todopoderoso desea crear una Jamaat que se convierta en un modelo de piedad y rectitud para el resto del mundo. Por lo tanto, debéis estar atentos y convertiros en corazones puros, humildes y piadosos. Vuestros estándares de sinceridad deben ser muy elevados. Dijo además: vuestras reuniones deben estar libres de todo tipo de vulgaridad y risa, es decir, de la risa que acompaña la burla y la ridiculización del otro. Debéis andar sobre la tierra con el corazón piadoso, con una buena disposición y pensamientos puros. Que Allah el Todopoderoso nos permita actuar de tal manera para que nos podamos cobijar bajo la sombra de su misericordia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر